En estos tiempos de aislamiento social, cuando la distancia física es obligada, debemos de cerrar los ojos y sentir que no estamos solos. Siempre detrás de nosotros está nuestra familia, los valores que recibimos, nuestra cultura. Tenemos atrás de nosotros miles de historias que nos respaldan. Y cuando hablamos de cultura, tenemos que ir para atrás muchos años para darnos cuenta que Iberoamérica nos representa un respaldo y una oportunidad. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan en este webinar, que es un esfuerzo de varias asociaciones y varias personas y academias de Iberoamérica. El tema de hoy es hablar de los valores en las empresas familiares. De qué manera se van a ver afectados, cómo la pandemia nos presiona y nos orilla a ejercerlos y a ejercer el liderazgo junto con ellos. Y pues para entrar ya en materia después de la presentación, quiero darle las gracias a Natalia Christensen, que nos acompaña desde Argentina. Y bueno, cuando se habla de Argentina, se habla también del tango. Y quiero rescatar algunas estrofas de quizá el tango más famoso de Gardel, que es Volver, en el cual nos narra la historia de un viajero que después de muchos periplos vuelve a casa, ¿sí? Y nos dice que guarda escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de su corazón. Entonces, Natalia, te pregunto, ¿son los valores esta piedra donde todo puede volver a construirse? ¿Es la esperanza que guarda este tipo en su corazón? ¿Desde ahí se puede volver a partir? Sí, los valores en las familias empresarias son algo que forma parte de la misma esencia, ¿no? De su mismo ADN. Hablamos de familias empresarias, hablamos de valores, porque es parte del concepto, ¿no? Si entendemos que el concepto de empresa familiar, y lo compartimos entre todos aquí para la audiencia, que es una familia que es propietaria de la operatoria de la empresa y que además puede trabajar o no, pero que una característica importante es sus rasgos de identidad, en el cual está la cultura, el sistema de valores. Y otro rasgo característico que la define es el deseo de continuidad, el deseo de preservarse, de futuro, ¿no? De transferir a las siguientes generaciones. La cultura de saber hacer negocios, y no necesariamente de la empresa, porque se transfieren empresa, pero también transfieren un capital que es intelectual, humano, social, mucho más amplio que una operatoria empresarial. Entonces, entiendo que tenemos que partir de que este rasgo, si las empresas familiares, en la situación que estamos de contexto, logran superar las dificultades, logran enfrentar y afrontar las adversidades, haciéndose más fuertes, haciéndose más cohesionadas respecto de todo su ecosistema, ¿no? Las relaciones con sus grupos de intereses, las relaciones tanto internas como hacia el exterior. A partir de esto, de los valores, ¿no? De los valores que les dan significado, los valores que son de significación compartida con sus relaciones. Entonces, yo creo que eso que facilita, los valores son los que facilitan dar sentido, y en este sentido está también el sentir de la esperanza, de que hay futuro, ¿no? Y que tiene sentido el esforzarse en el día a día y el tener, de alguna manera, algo que también identifica mucho a las familias, y es uno de los valores que quiero hacer mención, porque no se encuentran en otro tipo de empresas, y sí son muy presentes en las familias empresarias, que es el valor de la generosidad. Y en estos momentos de pandemias, de COVID, de globalización, las familias empresarias están dando cuenta de esto, ¿no? De que por qué, a partir de estos valores que las hacen fuertes, que mencionaba de la generosidad, pero hay tantos otros, ¿no? Son muy importantes y los tenemos que tener en cuenta. Yo creo en esto que mencionabas de que hay futuro para las familias empresarias, y que van a salir reforzadas como en muchas otras crisis, aunque esta no es parecida a ninguna, pero sí que va a haber familias empresarias que han trabajado
con base en valores fuertes que les favorecerán superar estas circunstancias. Claro, definitivamente para las empresas familiares va a significar un reto, pero necesariamente también van a estar impulsando el renacer de la economía y diseñando el futuro no únicamente de sus empresas, sino de sus comunidades, de sus regiones y al final del mundo. Estamos hablando de que las empresas familiares en Latinoamérica significan el 90% de las empresas y mueven un porcentaje muy alto del Producto Interno Bruto. Entonces, renacerán desde ahí, renacerán seguramente desde su impulso interno, desde los sueños, los valores, las esperanzas, los motivos que cada una de las empresas familiares tienen, ¿no? Sí. Antonio, cuando hablamos, tú como experto en sucesiones, cuando hablamos de sucesión patrimonial, podemos regularlo a través de un testamento quizá o de un protocolo familiar. O cuando hablamos de la sucesión de mando, a través del gobierno corporativo podemos establecer mecanismos para que sea más o menos viable operar el mismo. Pero cuando hablamos de valores que son intangibles, ¿cómo podemos lograr que permeen de la generación de los fundadores hacia los hijos y más allá? Fernando, hombre, yo creo que a pesar de que efectivamente los valores son es algo que, como bien dices, es intangible, yo creo que es fundamental que esté asumido dentro de la familia. Como decía también Natalia, hablaba del valor del esfuerzo, perdón, de la generosidad. Yo me voy a centrar en el valor del esfuerzo. Hablando estos días con familias empresarias, la primera generación me confesaba que venía bien en parte que la segunda generación y la tercera, cuando estamos todavía con los abuelos y los nietos, vivan una situación como esta porque todos hemos vivido muy cómodos. Es decir, estábamos con la tarjeta de la empresa, estábamos con el teléfono de la empresa, el coche de la empresa. Entonces, muchos de los miembros de la segunda generación no han sufrido, no han vivido en sus carnes esta cultura del esfuerzo que han tenido la primera generación. Entonces, yo creo que tenemos que enlazarla en la generosidad con esa cultura del esfuerzo que yo creo que va a renacer de las cenizas. Es cierto lo que dices. A mí, desde luego, me gusta mucho cuando trabajo con las familias empresarias el que ellos expresen cuáles son los valores que tienen tanto como familia como como empresa, ¿no? Y esa determinación de qué valores entiende la familia que tiene como tales que les identifican, yo los traslado a un papel inicial con el genograma de la familia y eso es lo que yo pongo en cada reunión que hacemos con la familia empresaria con idea de que ellos vean cuáles son aquellos valores que han reflejado. Pero sobre todo yo les insisto mucho, yo me gusta trabajar mucho la cuestión relativa a los valores dentro de la reunión familiar. Para mí, aunque no lo entendamos como un órgano de gobierno, pero para mí es fundamental dentro de la familia empresaria. ¿Por qué? Porque va a ser esa lluvia fina que va a permitir calar en la siguiente generación a qué nos dedicamos, qué hacemos. No contar solamente lo bueno, sino también contar lo malo que lo hay dentro de la historia de las familias empresarias. Y buena prueba de ello es la situación que tenemos ahora. Yo creo que si hacemos buen trabajo, yo estoy insistiendo mucho, porque las familias con las que yo estoy trabajando ahora son familias de primera, segunda generación y segunda generación joven. Estamos trabajando muy mucho y creo que hay que ahondar todavía en esta situación de la que os estoy comentando. Y en cuanto a la codificación o no, yo creo que todos cuando nos encontramos con la redacción de un protocolo familiar intentamos trasladar cuáles son esos valores que tiene la familia, ¿no? Con idea sobre todo de siempre recordarlos. Además es curioso porque me estoy encontrando cosas que me imagino que vosotros también las estaréis viendo. Este verano en vacaciones en una cafetería de Huesca, bueno, pues había un panel muy grande donde con letras de lettering que se lleva mucho ahora y en definitiva pregunté y era una familia empresaria y entonces pues bueno decían ahí que todos se llevan bien, que todos los días hay que tener una sonrisa y en definitiva que en todos nos queremos, ¿no? Y entonces esa traslación de algo que parece un poco impersonal porque aparece en un lettering que se vende en cualquier sitio, cuando preguntas a la familia empresaria, al lugar donde está, el por qué lo tienen ahí, lo tienen porque verdaderamente intentan predicar con el ejemplo. Por eso creo que a pesar de que, además de que lo podamos trasladar al protocolo familiar o a esa constitución familiar, yo creo que es muy importante
vivirlo día a día y trasladarlo, y además ya sabéis también que hay muchas empresas familiares donde se les entrega a la gente que va a trabajar dentro de la compañía pues una especie de código de conducta, una especie de enumeración de los valores que tiene la familia. O sea que yo creo que se puede no solamente transmitir con el trabajo, con la lluvia fina que pueden hacer los padres sobre sus hijos, sino también el tenerlo siempre presente cuando nos reunimos. Sí, claro, hay que darle valor al consejo de familia para que haga precisamente el trabajo que la teoría y la academia le ha establecido, porque si bien es cierto no es un órgano de gobierno, por lo menos en muchas de las legislaciones de nuestros países, sí tiene un peso sobre todo moral, y es desde ahí, desde donde se tiene que traspasar. Y sobre esto mismo, Luis, te pregunto, tú tienes mucha experiencia con tu escuela de accionistas y has trabajado también con muchísimas empresas familiares. De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo se puede transmitir los valores de la familia a los hijos, independientemente de si trabajan en algún puesto directivo o no, si son accionistas o si no trabajan en la empresa? ¿Qué diferencias puedes encontrar ahí? A ver, antes que todo, agradecerte, Fernando, por la invitación. Saludarlos a todos desde Lima, Perú. Bueno, tengo el placer de haber conocido personalmente a Natalia y a Antonio, y ojalá que haya oportunidad, seguro que sí, para conocernos personalmente con Andrés, Gonzalo, Antonio, no tengo tu nombre de Mónica. Ecuador, Mónica, Ecuador, y con Fernando. Mira, con respecto a tu pregunta, yo creo que principalmente con el ejemplo. Ese es formar valores, es un proceso que está muy relacionado a formar hábitos. Y en hábitos podemos tener buenos hábitos y malos hábitos o vicios. Y creo que eso juega un rol muy, muy importante el fundador de un negocio, y especialmente durante los primeros años de vida de sus hijos, ¿no? Hay varias teorías con respecto al proceso de formación de los hijos de los fundadores, ¿no? O fundadoras de empresas. Algunos que dicen que los primeros 7, 8 años de vida van a marcar definitivamente al sucesor, ¿no? El niño que no supo respetar, por ejemplo, al empleado de la casa va a ser seguramente alguien que nunca va a respetar a los trabajadores de la empresa. El niño que decía y le daban todo va a ser de repente una persona que no va a saber administrar los recursos. Entonces yo creo que es parte importante el tema de transmitir con el ejemplo buenos hábitos, que son a veces hasta aburridos, porque lo más fácil es que la gente vaya y desarrolle más bien malos hábitos. Y en el tema del negocio de familia, yo creo que son buenos hábitos, aparte, por ejemplo, de ser puntual, hacer ejercicio, trabajar en equipo, alimentarse sanamente, etcétera, es atender los asuntos oportunamente, es ser justo, a velar por el interés de todo el equipo que trabaja conmigo, ser coherente con lo que hablo y con la manera en que actúo. Entonces yo diría que el ejemplo es la mejor manera de transmitir valores, y esto va a ser independiente de que el hijo trabaje o no trabaje en la empresa. Estoy seguro que aquellas familias que lograron consolidar ciertos valores y que en relación al negocio están implícitos, por ejemplo, en atender a mi cliente, en cómo trato a mis trabajadores, en cómo me relaciono con mis proveedores, pueden tener mayor posibilidad de éxito para superar esta crisis, ¿no? Ahora, también va a depender del sector en que esté, porque podemos tener una familia con una alta escala de valores, pero que de repente está en el sector de restaurantes y que las posibilidades van a ser quizás muy difíciles. Pero yo diría que básicamente con el ejemplo es la mejor manera de transmitir valores. Claro. Y sobre todo en esta época, como dices, tan complicada, en donde, como decimos en México, ya no vemos lo duro, sino lo tupido, porque son muchas cosas de las cuales nos tenemos que preocupar. El tema económico, el tema de salud, el tema político, todos estamos mezclados, ¿no? Pareciera, Andrés, como
contaba Pablo Neruda que podemos escribir los versos más tristes esta noche. O estas noches de confinamiento, ¿no? Pero también Neruda, en su poema número 20, nos dice que nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Entonces te quiero preguntar si las familias y sus valores seguirán siendo las mismas después de esta etapa en la que vivimos, cuando la pandemia se vaya y la normalidad, o lo que vaya a ser la normalidad, aparezca, ¿seguiremos siendo los mismos? Gracias, Fernando. Bueno, primero, muchas gracias por esta invitación y gracias a todos por haber asistido a este webinar. Desde Chile, la verdad que la visión que al menos yo tengo respecto a lo que son los valores son elementos fundamentales que no cambian. O sea, los valores que tienen las familias no cambian. Lo que puede cambiar, y yo creo que es lo natural que ocurra, es que pueden cambiar los énfasis dependiendo de las etapas que están viviendo las familias empresarias. Y esta etapa que la están viviendo todas las familias empresarias del mundo al mismo tiempo, va a ser que seguramente los énfasis cambian. Entonces, las familias que tienen valores dentro, ya sean valores que son explícitos e incluso escritos, puede que algunos de ellos tengan menores relevancia al final de la pandemia y otros pasen a ser más importantes. Uno de los que yo me imagino que va a pasar a ser muy importante es el tema del cuidado personal y el cuidado sanitario con sus trabajadores y por supuesto la propia familia, que a lo mejor está dentro de los valores habituales, pero seguramente como la gente en general es relativamente sana, no es algo que esté muy en evidencia. Por otra parte, el cuidado de todo lo que son los colaboradores desde el punto de vista del empleo. La empresa tiene un foco y el foco es permanecer viva, digamos. O sea, no nos sirve una empresa que quiebre. Por lo tanto, los empresarios tienen que adaptarse a las condiciones y una de las características principales de las familias empresarias son que son flexibles. Y esa flexibilidad les tiene que permitir tomar decisiones que de repente son duras, como por ejemplo reducir la cantidad de colaboradores que estén dentro de la empresa ante una pandemia como esta. Y ahí hay que ser creativo, en el sentido de poder aplicar de repente algunos planes que no son tan simples como llegar y despedir, sino que pueden ser a lo mejor reducir en algo la jornada laboral o a lo mejor una reducción de las remuneraciones con tal de no tener que desprenderse de gente y diversas cosas, y a lo mejor los mismos trabajadores pueden aportar dando buenas ideas. Yo creo que los valores fundamentales de las familias, que no son todos los mismos, por supuesto, deberían permanecer siendo, después de la pandemia, los mismos, y a lo mejor aparecen nuevos, a lo mejor aparecen cosas que no estaban en la tabla, y producto de la pandemia y del pensar y el poder retraernos un momento de nuestras labores habituales, hace de que podamos incorporar nuevos valores. Alguien mencionó por ahí un valor que en Latinoamérica es un valor que no se ve con mucha frecuencia, que es el tema de la puntualidad. En los países nórdicos en general, el ser puntual es un desde, o sea, llegar a una reunión a tiempo es fundamental. Yo viví un par de años en Perú y en Lima, así que le tengo mucho cariño y respeto a Perú, y mando un saludo, por supuesto, a todos los peruanos. Pero tal como pasa en Perú y en Chile, hay gente que llega muy tarde a las reuniones y no se disculpa, o sea, es como natural, es como un horario distinto, 15, 20, 30 minutos, y eso demuestra muchas cosas, demuestra un respeto hacia las personas que a uno lo han convocado, lo han esperado, demuestra además de que uno tiene en consideración a las otras personas. Entonces, si bien es un valor que nos habla del ser humano, de la vida, ¿no? Pero es un valor que yo creo que las familias empresarias deberán cultivarlo, y no solamente en lo personal, familiar, sino que también en lo empresarial. Así que, solo para resumir, yo creo que los valores que cada familia tenga deberían a lo mejor en este momento ponerlos por escrito, aquellos que no lo tengan en sus protocolos y en sus definiciones, y poderlos transmitir al interior y, por supuesto, dentro de la misma empresa y negocios de la familia. Claro, son valores, todos estos muy importantes y que seguramente servirán para construir algo mejor, porque tenemos que, justamente en este tiempo de encierro, imaginarnos cómo queremos que sea el futuro, ¿sí? Y Mónica, muchísimas gracias por aceptar platicar con nosotros desde Ecuador, y te quiero preguntar, en un país profundamente multicultural como Ecuador,
¿cuáles valores comunes encuentras en las empresas familiares y cómo se pueden reflejar estos valores al implementar el gobierno corporativo, tema del cual tú eres experta? Falta tu micrófono. Perdón, te decía que muchísimas gracias por haberme invitado a participar con este grupo de profesionales, esperando que en el futuro podamos tener un equipo. Todos tenemos el mismo objetivo y la misma preocupación por las empresas familiares, y sería realmente muy bueno si logramos tener estudios y documentos que apoyen la gestión que estamos haciendo y que los podamos generar nosotros mismos. Respecto a tu pregunta, en un país multicultural, ¿cómo es este asunto de los valores cuando trabajas en gobierno corporativo? En primer término, yo diría que es muy importante hacer una diferenciación de cuando uno hace una intervención en una empresa que no es familiar y cuando la hace en una empresa que es familiar. En el primer caso, en empresas que no son familiares, puede ser una intervención muy importante, muy profunda, pero puede llegar a ser un poco más fría. Cuando uno hace en empresas familiares, esto cambia porque conoce todos esos valores que al final son el legado que la familia ha traspasado a la empresa. Y eso para mí es una riqueza inmensa y que se la pueda ver durante el paso del tiempo, ¿no? ¿Qué valores son los que más encuentro en las multiculturas de mi país? Yo diría que la valentía es un valor que está impregnado en las empresas. La perseverancia es otro. No se dejan vencer. Con una gran creatividad logran salir adelante. Ahora mismo estoy viendo algunas empresas familiares que están produciendo nuevos productos o están utilizando nuevas estrategias o nuevos canales de comercialización de los productos que tienen. Eso está pasando en casi todo el mundo, pero es interesante ver en una economía tan complicada como está la nuestra, que se logre hacer eso. Creo que el valor de la honestidad es otro de los valores que debo resaltar en las empresas familiares con las que he trabajado. ¿Por qué hago esta gran diferenciación? Porque creo que es gran diferenciación de cuando uno está trabajando en gobierno corporativo con empresas familiares. Es porque durante el proceso de intervención uno puede lograr, a través de la conversación, del diálogo y de la comunicación, que es algo que hay que trabajar muchísimo, puede lograr que sean empresas con propósito, empresas humanas, con toda esta tendencia que existe ahora en el mundo. Entonces son empresas muchísimo más apegadas a lo que está sucediendo en la realidad y son empresas que tienen un alto sentido de solidaridad. Es otro de los asuntos que hemos podido ver en el Ecuador, aquí con empresas familiares, inclusive empresas familiares que ya no son técnicamente familiares porque están cotizando en bolsa, pero que el legado de valores ha sido tan fuerte que han logrado traspasarlo y han logrado perdurar, y los accionistas de alguna manera lo han tomado. Y creo que eso se da, es un verdadero éxito en una empresa. Y estamos viendo cómo son solidarias no solamente con la preocupación que puedan tener respecto a quienes participan en el capital, sino que son solidarias con sus stakeholders, son solidarios con sus funcionarios o empleados. Y eso realmente creo que es un gran legado que viene de la familia. La solidaridad es típico de la familia y la trasladan a las empresas. Entonces, la riqueza que tienen las empresas familiares cuando uno trabaja en gobierno corporativo y esa posibilidad de que sean empresas con propósito, por propia decisión, que sean empresas más humanas, yo creo que es lo que más me gusta cuando hago gobierno corporativo con empresas familiares, porque ya no es frío, es algo tan cercano, tan humano, en el que uno puede ir percibiendo y enriqueciéndose con todos esos valores y ese legado de las familias. Claro, porque al final del día estamos palpando los sentimientos de una familia que viene desde generaciones, y en casos como las empresas hispanoamericanas de milenios. Traemos
culturas y valores muy arraigados y entendemos que la empresa familiar, les digo, va a persistir, va a continuar y nos arraigamos de todos esos valores para seguir en pie con perseverancia, con valentía. Así es. Gonzalo, hemos platicado mucho de la responsabilidad que tienen los fundadores en el manejo y la construcción de un grupo empresarial familiar. Y sin duda, los valores de la familia deben de permear en la conducción de la empresa. En estos tiempos que son complicados, seguramente debemos de tomar decisiones difíciles. ¿Tú crees que se mantendrá la búsqueda de las utilidades por encima de la preservación de la empresa, o cómo afectan los valores estas decisiones complicadas que debe tomar la empresa? Fíjate, bueno, primero buenos días desde Guadalajara, México. Estoy encantado de platicar con todos ustedes. Pues para mí, lo más importante de una empresa familiar es que es una empresa que puede tener la capacidad de dejar a un lado la cuestión de las utilidades para enfocarse en otras cosas. Entre esas cosas está la preservación de la propia empresa. Es decir, probablemente lo que haga que una empresa sea familiar en realidad sea el deseo de que esta empresa pueda ser un patrimonio que yo le deje a mis descendientes. Aunque mis descendientes todavía estén chiquitos y todavía no puedan manejar nada, ¿no? Pero ya con ese deseo yo ya estoy enfocándome en un asunto de empresa familiar. Por lo tanto, la preservación, la perseverancia son valores muy importantes dentro de las empresas familiares. Ahora bien, yo preguntaba hace algunos años con un buen amigo filósofo, Jorge Quant, y le decía, oye, ¿cómo vamos a saber cuáles son los valores que le convienen a la empresa familiar? Y él me dijo, no, tú no vas a decirles qué valores tiene la empresa familiar o qué valores les convienen a la empresa familiar. Los valores ahí están y lo que hay que hacer es descubrirlos. Es decir, tu función es que emerjan esos valores de manera que ellos mismos los vean. Y es bien curioso porque como están imbuidos de los valores, es una cosa que ya no ven. Les parece lo más normal del mundo, un valor de lealtad, por ejemplo, un valor de trabajo fuerte, un valor de quedarse hasta tarde si es necesario. Pues lo ven como lo más normal del mundo y no lo clasifican como un valor hasta que empiezas a platicar con ellos. Y cuando platicas con ellos, ¡pum!, van surgiendo. Y entonces esto le da a la familia cohesión, pero también le está dando un propósito. Yo creo que eso es bien importante, ¿no? Cuando hablamos de que mi empresa tiene un propósito, además de obtener ganancias, o sea, obtener ganancias es un medio, pero no es el fin principal. Entonces podemos hablar de empresas que pueden perdurar con el tiempo. Me llamó muchísimo la atención lo que dijo Antonio, en el sentido de que esta crisis puede venirles muy bien a las empresas que están pasando de una generación a otra, porque los futuros herederos se van a dar cuenta del valor de los sacrificios que se tienen que hacer para mantener la empresa a flote. Y yo creo que eso es una gran lección que se pueden capitalizar nuestros amigos empresarios, les va a durar mucho y les va a hacer mucho bien, ¿no? Es decir, no se puede crear empresas sin enfrentarse a un montón de dificultades, de obstáculos que hay que ir superando. Y a veces cuando los herederos pues ya la reciben en bandeja de plata, creen que así es siempre. Pero en realidad el mundo no es así. Sabemos muy bien que el mundo tiene muchos retos que presentarnos y conforme vamos nosotros adecuándonos, pues podemos sortearlos, ¿no?
A mí me ha llamado mucho la atención en esta crisis que las empresas que conozco, con las que más hemos estado cercanos, ninguna se ha puesto a pensar en despedir personas para poder sobrevivir la crisis, por llamarlo de alguna manera. Han buscado otros medios, han buscado otras formas, algunas con disminuciones en la nómina, es decir, en la cantidad neta que recibe cada uno de sus trabajadores, pero entienden muy bien el valor del equipo que han formado. Y tienen además, yo creo, un cariño especial que no se da en las empresas que son meramente institucionales. Ese sería mi punto de vista. Claro, totalmente de acuerdo, Gonzalo. Creo que está emergiendo un espíritu de solidaridad en los empresarios con sus proveedores, con sus clientes, con su personal, porque saben que es una apuesta a largo plazo, porque cuando pase todo esto, volverán a empezar y volverán a empezar juntos. Ahora, para cerrar, vamos a volver a pasarle la voz a cada uno de ustedes con 2 minutos para un mensaje de cierre. Natalia, muchísimas gracias. ¿Qué nos aportas desde Argentina? ¿Cómo cerramos esta conversación? Bueno, a mí la verdad es que lo que todos han dicho me parece que es de mucho valor para los miembros de familias empresarias. Yo creo que las familias empresarias están en un momento que tienen que ver con una visión positiva de oportunidades. También tienen que prestarle mucha atención desde esto que estamos hablando, desde los valores, a lo que buscan, y yo creo que algo que les es propio es supervivencia, innovación y libertad. Entonces yo creo que desde a partir de ponerse foco o enfocarse en lograr eso, en este espacio de supervivencia, de incertidumbre, digo, cuando hablo de supervivencia, yo creo que las familias tienen que hacer foco en la supervivencia de la familia empresaria, más que en la empresa familiar, cuidando todo el ecosistema o todos los valores, esto de los que habíamos hablado, ¿no? No supervivencia solo, sino también cuidando sus relaciones con los demás stakeholders o entidades con las que colaboran y con las que existen, ¿no? Innovación requiere esta etapa o este momento, es crítico en que la familia saque lo mejor de sí, todo su know-how y todas sus capacidades para lograr, a partir de valores que nosotros le llamamos emocionales creativos, desde este modelo triaxial, que yo siempre suelo trabajar con las familias empresarias, hay unos valores que son emocionales creativos, de los cuales se trabaja la innovación, y tienen mucho para hacer, mucho para lograr con eso. Y por último, la libertad. Yo creo que es algo que como familia empresaria, como miembro de una familia empresaria, desde lo que cuidan como entidad, con responsabilidad social y como ciudadanos y como empresarios y como muchos roles que cada uno ocupa hoy en día, el cuidar espacios de libertad y cuidar la libertad en la que operamos y convivimos, me parece que es clave. Así que yo les dejo como esas 3 tareas o esos 3 objetivos a cumplir y a cuidar y a enfocar. Y muchísimas gracias por la invitación, y desde lo que yo represento, que es el Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar, estamos como una ONG al servicio de sensibilizar y acompañar a las familias empresarias en las mejores prácticas o en las prácticas que puedan ser buenas para lograr la continuidad, para lograr la sustentabilidad como familias empresarias y en sus negocios familiares. Gracias. Gracias, Natalia. Y lo que dices es bien importante, porque aquí nos encontramos en un momento de la humanidad en donde lo nuevo estamos todos por descubrirlo, ¿sí? Y las nuevas generaciones deben de caminar siempre de la mano de los fundadores o de sus antecesores, porque son quienes
conocen cómo opera, quienes han sabido sufrir, ¿sí? Y quienes en este momento van a poder reimpulsar, ¿sí?, su emprendimiento. Por eso lo que dice Antonio es muy importante. Tenemos que irnos al genograma para conocer lo que hicieron nuestros ancestros y cómo superaron momentos de crisis en otras ocasiones. Antonio, ¿con qué cerramos desde España? Pues mira, yo me quedaría de los valores que hemos ido enumerando, me quedaría fundamentalmente con dos, ¿no? Con la ejemplaridad, o con tres, con la ejemplaridad, con el hábito, es un desarrollo de la ejemplaridad, y con el esfuerzo. Como os decía, al menos en España, con las familias con las que yo he tenido ocasión de trabajar, la siguiente generación no se lo ha encontrado, como bien decías antes, todo en bandeja. Entonces yo creo que esta oportunidad hay que aprovecharla. Y hay que aprovecharla no solamente desde esa transmisión, de ese esfuerzo que se necesita para poder conservar al menos lo que uno tiene, sino que la segunda generación tiene que ayudar a la primera generación a innovar en todo aquello que sea posible. Ya sabéis que un negocio aproximadamente, tal y como está configurado, tiene una duración de 20, 25 años. Entonces, oye, creo que puede ser el momento del apoyo de la segunda generación a la labor que hace la primera e innovando, como bien decía Natalia, en todo aquello que se pueda. Zapatero a tus zapatos, pero siempre con la posibilidad de innovar. Y yo me quedaría también con la necesidad de comunicación. Y como también abundabas anteriormente, no solamente aquellos miembros de la familia que están involucrados en la empresa, sino aquellos que no lo están, porque nos podremos divorciar de nuestro cónyuge, pero evidentemente no nos vamos a poder divorciar de nuestra familia, o sea que en algún momento vamos a tener que normalmente vamos a tener esa relación. Entonces yo me quedaría sobre todo, después de lo que ha dicho Natalia, con la comunicación. Es fundamental comunicar a todos los miembros de la familia, no solamente qué estamos haciendo, sino el por qué lo estamos haciendo. Yo creo que eso es básico. Y siempre recordando que no comunicar es comunicar. Yo me quedaría con eso, enlazando con lo que dice Natalia para poder ayudar a las familias empresarias a continuar. Claro. Muchísimas gracias, Antonio. Luis, es un tema de educación a los accionistas. ¿Con qué cerramos en Perú? A ver, yo creo que esta crisis sanitaria y el impacto económico que está teniendo en el mundo no es la primera vez que sucede. Creo que va a ser superada y debemos tener confianza en que esto va a pasar. Y vamos a ser nosotros los que nos vamos a tener que adaptar hasta a este nuevo mundo que se nos va a presentar, ¿no? Con respecto a cómo cerrar, yo quiero utilizar un mensaje que envió Manuel Pavón, que lo llamó las 3 R's, ¿no? Que lo toma como un consejo para tomar por las empresas y por las familias, ¿no? La primera R es resistir o sobrevivir, como bien lo dijo Natalia, que es adelgazar la estructura del negocio, preocuparnos mucho por nuestra gente. La gente es la que hace la empresa, cuidar la liquidez, cuidar nuestra cadena de suministro del negocio. E importante la actuación de los miembros de la familia y sus gerentes en este proceso. Actuar con cabeza fría, mucha comunicación, que es un tema que han repetido varias veces, y trabajando en equipo. La segunda R la llama reorganizar, que es justamente para prepararnos para la fase que se llama el regreso al negocio. En Perú se habla que el 12 de mayo algunos negocios van a empezar a abrir y hay que prepararse para esta fase de regreso al negocio, donde innovación es importantísimo. Y especialmente, aparte de todo lo que se puede innovar en el proceso, innovar en cómo mejoramos el proceso de atención a nuestros clientes. Yo creo que eso va a ser fundamental para la continuidad de los negocios. Y preparar a la familia. Y la tercera la llama él recuperar, ¿no? Siempre las crisis generan oportunidades. Algunos sectores y algunas familias van a ser más golpeadas que otros. Creo que, como dijo también Antonio, para algunos va a ser un aprendizaje muy duro, ¿no? Para otros quizás menos, pero toda crisis también puede generar alguna oportunidad. Entonces yo diría eso principalmente, Fernando. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Andrés, ¿cómo cerramos? Sí, mira, Desde allá. yo
Tu micrófono Yo está tomé apagado. nota de algunos valores que escuché ahí y otros que yo tenía, me gustaría enumerar algunos, pueden haber otros, pero trabajo bien hecho, la puntualidad, solidaridad, responsabilidad social empresarial, el esfuerzo personal y de grupo, generosidad, la honradez fundamental, el ser honesto, la lealtad, la excelencia, iniciativa e innovación, la austeridad, permanencia y resiliencia. Ahora, estos valores son valores que uno puede ligar de alguna manera a la familia empresaria. Y me refiero a familia empresaria porque muchas veces la gente se refiere a la empresa familiar. Y la empresa familiar, al menos para nosotros, es un elemento físico o una persona jurídica que no es necesariamente la familia. Y de hecho hay familias empresarias que pueden tener una empresa y desprenderse de ellas, perderla por quiebra, hacer otra o tener más de una. Por lo tanto, lo relevante para nosotros es la familia. Es la familia empresaria, la familia emprendedora, y va desde la familia que partió con un pequeño negocio hoy día y que vende unos cuantos dólares, hasta la familia multinacional más grande del mundo que es familiar, porque al final lo relevante es quién controla las empresas o los negocios, que es Walmart, en Estados Unidos, la compañía de supermercados. Entonces, da lo mismo si está listada en bolsa o no lo está, lo relevante es que hay una familia que la esté controlando o manejando. Y por lo tanto, los valores que tenga esa familia son fundamentales primero para ella, como familia. Y hay que ver cuáles de esos valores son posibles de transmitir a sus negocios. Porque no siempre es posible traspasar todos los valores al negocio. Yo puedo tener a lo mejor dentro de los valores familiares el perdón. Y a lo mejor dentro de la empresa no hay un valor del perdón, hay un valor de la responsabilidad. Entonces, hay que ver cómo yo adapto los valores que tiene la familia a los negocios de la familia. Y a lo mejor dentro de los negocios que tiene la familia pueden haber diferentes tipos de negocios, agrícolas, financieros, productivos, industriales, y por lo tanto tengo que ver cuál de los valores que yo tengo es permeable a todos y cuáles no. A lo mejor hay ciertos valores que son mucho más importantes en un negocio financiero que en uno que no lo sea. Por lo tanto, yo creo que una buena manera de que las familias empresarias hagan esto es no solamente querer permear, sino que también escuchar a sus colaboradores. Definitivamente. Andrés, Mónica, Fernando, ¿cómo cerramos? yo diría lo siguiente, tanto en el plano personal como en el familiar y el empresarial, creo que hemos sentido algo común, que es la vulnerabilidad. Claro. Y creo que la vulnerabilidad nos lleva a considerar que hay un valor, un elemento indispensable para seguir adelante que se llama humildad. Si es que no logramos entender eso, yo creo que somos propensos a regresar a tener los defectos que teníamos antes, también las maravillosas cualidades, pero muchísimos de los defectos. Entonces yo creo que hay que partir de la humildad. Y una cosa más, creo que esta humildad y esta vulnerabilidad que se encuentra en ningún momento puede ser tomada como que se acabó el mundo y como que estamos vencidos. Por el contrario, es el momento de demostrar como empresas y como familias que la vida sigue y que somos capaces de hacer propuestas y de aprovechar las oportunidades. Y que esas propuestas ya no solamente van a ser en favor de grupos minúsculos o solamente a favor de los accionistas, sino que van a ser en favor de la comunidad, porque hoy más que nunca nos hemos dado cuenta que tenemos que estar cerca de la comunidad, que no actuamos solos, que no somos lejanos, y creo que es importante mirar eso. Y bueno, pues es el momento de fortalecer el legado de las empresas familiares, que es donde se sustenta todo. Y yo creo que es el momento, y coincido también con Antonio, de mejorar la comunicación. Creo que hay que entrar en planes de comunicación en crisis en este momento. Y hay un intangible que hay que preservarlo y hay que fortalecer lo que es la reputación. Y la reputación se fortalece exactamente como dijeron hace un momento con el ejemplo. Ser consecuentes y ser coherentes entre lo que pensamos y lo que hacemos. Claro. Se retoma la perseverancia de la que hablabas, la valentía, la solidaridad, son valores
fundamentales en todas las empresas familiares. Gonzalo, ¿con qué cerramos en Guadalajara? Tu micrófono. Perdón. Yo encuentro que en común hay muchas cosas. Creo que de todo lo que hemos platicado, estoy seguro de que hay cosas muy valiosas para las personas que después nos escuchen. Pero quisiera poner en evidencia algo que a lo mejor no se está viendo, y es la gran oportunidad que nos está presentando esta gran crisis. Es decir, de repente el mundo se puso en pausa y todos tenemos la gran oportunidad de replantearnos qué onda, qué quiero para mí, qué quiero para mi familia, qué quiero para mi negocio. Entonces, yo creo que si la familia aprovecha para reunirse, tal vez escuchar esto, empezar a hablar de sus propios valores y plantearse qué tipo de familia quieren ser, plantearse qué tipo de empresa quieren manejar, va a ser oro molido lo que salga de esa reunión. Entonces, vamos aprovechando esta pausa. En vez de angustiarnos por el futuro, vamos construyendo el futuro que queremos, aprovechando esto. A lo mejor nos damos cuenta de que hay cosas pues que sí funcionaban muy bien hace 20 años, pero que ya no. Bueno, pues hay que aprovechar y nos quitamos de esos lastres, ¿no? A lo mejor nos damos cuenta de que la parte de la innovación la tenemos muy descuidada. Bueno, pues hay que entender que si no le entramos a la innovación nos vamos a quedar fuera del mercado. En fin, vamos dejándolo así, como una gran oportunidad para aquellos que tengan el valor, que definitivamente los empresarios familiares son valientes, no tengo ninguna duda, pero que tengan el valor de sentarse y aprovechar esta pausa. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Coincido en que es la oportunidad para deconstruirnos, entender el mundo que se nos presenta, los retos que vienen, la digitalización, la profesionalización de las empresas que en nuestro continente, en nuestra América Latina, urge profesionalizar a las empresas y que impulsen como un motor a nuestras localidades, a nuestras regiones, a nuestras comunidades, hacia un mejor escenario, hacia un lugar en donde, de la mano, a través de la comunicación que nos platicaba Gonzalo, a través de los valores de la perseverancia, de la valentía, que nos decía Mónica, o los nuevos valores que podemos ejercer, como la perseverancia o como la puntualidad, la comunicación, que todo eso nos lleve hacia un mejor estado para las empresas familiares, que al final del día va a redundar en un mejor estado para nuestras comunidades. Yo les quiero agradecer otra vez la oportunidad de estar aquí para platicar y los invito a que nos reunamos próximamente a hablar ahora acerca de la innovación. ¿Qué pueden hacer las empresas para innovar? ¿Desde dónde pueden innovar? ¿Cómo? ¿Hacia dónde? ¿Sí? Yo creo que es un tema muy importante que podemos compartir desde nuestros escenarios y desde nuestros países, qué se está haciendo para nutrir a este grupo que al final de cuentas de eso se trata. Muchísimas gracias, otra vez por estar aquí y nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego con todos. Gracias. Cuídense. Adiós. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego.